Tras el reporte Irán-Contras, Edwin Meese se defiende y se implica al general Noriega de Panamá de haberse ofrecido a posibles asesinatos en Nicaragua. Y quedan poco más de 24 horas para aplicar la ley Gramm-Rodman de controversiales reducciones del presupuesto. Buenas noches. Queda solo un día para que se llegue a un acuerdo y reducir el déficit del país. Si no se tomara una decisión antes de mañana, los recortes serían automáticos. Pero aparentemente existe un plan para reducir en $75,000 millones el presupuesto del país en los próximos 2 años. Armando Guzmán en Washington nos dice de qué se trata. El presidente vino esta mañana a la Cámara de Comercio a pintar un cuadro color de rosa de la economía americana, a asegurar que el plan de reducción de déficit estará listo antes de la medianoche de mañana. Pero en las negociaciones en el Congreso, el optimismo está por dar paso a la realidad. Silvio Comte, congresista negociador, veía en su bola de cristal lo que se ha logrado. Su veredicto: dice, es una broma. Y ese es el sentimiento que existe después de 18 días de negociaciones que no llegan a ningún lado. Jim Wright, el jefe de la Cámara de Representantes, dice considerar una extensión hasta el 16 de diciembre para evitar que los recortes automáticos de la ley Gramm-Rodman entren en efecto. Los autores de la ley dicen que no lo permitirán. Esto sería interpretado como que el gobierno es incapaz de gobernar, dice el senador. Lo que preocupa a los senadores es la reacción en los mercados de valores, la caída en el precio de las acciones causado por un pánico seguido de ventas masivas, lo que sucedió recientemente. La venta masiva redujo el valor de las empresas. Esa pérdida causa recortes en el gasto empresarial, causa una recesión. I think to simply delay implementation of the law is the way to create another financial panic on the stock market and move us one step closer to a recession where millions of Americans could lose their job. Esa recesión causa pérdidas masivas de empleos. El plan que aquí se afina y que podría dar resultados incluso esta noche propone un aumento en defensa de solo 1%, el más pequeño desde la Segunda Guerra. Un aumento de 4% en los fondos de discreción de ayuda exterior, que favorecería a Israel y a Egipto, pero que cancelaría ayuda para otros aliados como Turquía. Y un aumento en programas sociales, incluido Seguro Social, de hasta 8%. El crecimiento reducido en defensa crea oposición en la Casa Blanca y en el Congreso. I think that we can put together the format of it and set the parameters and hopefully accomplish that today. Este senador dice apenas hoy tratarían de establecerse los parámetros de trabajo y el formato del paquete final. Si esto se logra, podrían detener la guillotina de la ley Gramm-Rodman, que entraría en efecto mañana a la medianoche. Si esto pasa, Seguro Social no sería tocado, pero Gramm-Rodman reduciría el gasto doméstico en 8.5%, el gasto militar en 10.5%, el más severo recorte desde la Segunda Guerra. El sistema de defensa espacial del presidente sería recortado en $2,000 millones. La Administración Federal de Aviación perdería $522 millones. Tendría que recortar 3,000 empleos. La Administración Antidrogas tendría que reducir su trabajo en Sudamérica en 30 o en 35%. El gasto para prevención de SIDA sería recortado también en $82 millones. Otros cortes domésticos, viviendas para ancianos, programas contra el crimen, inmigración, pronósticos meteorológicos, programas agrícolas, servicio de recolección de impuestos y cientos de otros programas sufrirían también. Hay un último recurso. Para que la ley Gramm-Rodman entre en efecto deben pasar 10 días de trabajo legislativo. El Congreso se va de vacaciones la semana próxima. Esto da una extensión práctica hasta el 10 de diciembre. Los legisladores no lo dicen públicamente, pero saben que esta extensión pueden contar con ella. En el Capitolio, Armando Guzmán, Univisión. El anuncio del reporte sobre el caso Irán-Contras dado a conocer ayer no ha tenido efectos concretos en la administración del presidente Reagan, aunque tanto el presidente como otros miembros de su gabinete han sido marcados como responsables, no se prevén cambios. Guillermo Descalzi nos informa sobre algunos de los puntos que se han destacado. De este reporte salieron 2 personas más castigadas que otras. Una el presidente Ronald Reagan y otra el Procurador General de la República, Edwin Meese. Certain monies which were received in the transaction were taken and made available to the forces in Central America
Erwin Meese fue quien trajo muchos detalles del escándalo Irán-Contras al conocimiento de la prensa en los Estados Unidos. Pero a pesar de eso, el reporte le critica la actuación, diciendo que nunca le preguntó a William Casey, el director de la CIA, sobre la venta de armas a Irán y el dinero a la Contra. Y lo acusa también de haberse demorado en interrogar a John Poindexter, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y dice que cuando lo hizo no preguntó lo debido. Meese el día de hoy rechazó las acusaciones diciendo que no eran nada nuevo. Es algo tonto, concluyó. Las acciones de Meese también fueron defendidas ayer por el reporte de la minoría republicana del comité. Rechazamos, dijo la minoría, que el procurador general o su personal hayan ignorado señales de comportamiento criminal o que no hayan buscado la información pertinente. Del reporte de la mayoría surge también otro detalle. Dice allí que el general Manuel Antonio Noriega ofreció sus servicios a Oliver North para trabajos sucios, es decir, ejecuciones o desapariciones dentro de Nicaragua. John Poindexter, el superior de Oliver North, habría aprobado de este ofrecimiento, pero el escándalo surgió antes de que North pudiese hacer uso del ofrecimiento del general Manuel Antonio Noriega. En el Capitolio, Guillermo Descalzi, Univisión. Vamos a una pausa, pero más adelante, desde la frontera México-Estados Unidos, un reportaje sobre las actividades hoy de las casas de cambio. Y en la Florida se decomisa un importante cargamento de drogas. Los detalles en un momento. La primera ministra británica Margaret Thatcher elogió hoy la actitud de 4 bomberos, uno de los cuales murió ayer en un incendio en la estación del metro en Londres. Los 4 hombres penetraron la estación sin tanques de oxígeno para salvar a los viajeros de las llamas. La policía, por su parte, mostró serias dudas acerca del carácter fortuito del incendio que consumía a la estación ferroviaria situada a 15 metros de profundidad. En la catástrofe, 30 personas murieron y 21 resultaron heridas. Las autoridades continúan investigando la causa del incendio. Tras el desplome ayer del valor del peso en México, el gobierno de ese país ha situado el cambio de la moneda nacional a 2.800 pesos por dólar, lo que constituye una devaluación del 55%, la mayor en los últimos años. Y la devaluación del peso mexicano tiene sus mayores efectos en la frontera entre México y los Estados Unidos, en donde la economía depende en gran medida del valor cambiario del dólar. Nuestro corresponsal Roy Blom está en la frontera, en Tijuana, y nos informa al respecto. El poder adquisitivo de los fronterizos se disminuye cada hora con la caída de la moneda mexicana. En medio de especulaciones, esta mañana cientos de residentes se formaron afuera de las instituciones bancarias para cambiar los dólares que habían ahorrado. Es buen tiempo ahorita para cambiar y pagar. ¿Más o va a bajar? El peso nunca se va a recuperar. Nunca se va a recuperar el peso. Nunca, 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 jamás se va a recuperar. Pues aunque no sea buen tiempo, es que necesitamos cambiar los dólares, tenemos que hacer pagos, ¿verdad? ¿Qué le parece todo esto? Pues me parece que la gente está un poco desubicada, todos estamos desubicados, pero así tiene que ser. Yo creo que esto va a pasar, al rato se va a establecer todo normalmente. Esta área fronteriza es de suma importancia para los empresarios que se dedican al negocio de la importación-exportación. ¿Cómo serán afectados después de esta devaluación? Yo siento que la gente del norte tiene capacidad de detectar las oportunidades y que va a haber una reacción a largo plazo, a mediano plazo, muy favorable, porque si se tiene una paridad donde el peso no tenga valor de compra mayor, se logra generar una serie de negocios muy interesantes para México. Según Galicot, el fronterizo es muy optimista, a pesar del desconcierto económico en que viven. El empresario de la frontera por antonomasia es optimista y es entusiasta y es trabajador y está acostumbrado a luchar en un mercado internacional, tiene capacidad de luchar en un mercado internacional. Entonces, este nuevo reto presenta, como le decía a usted, muchos problemas, pero muchas grandes oportunidades que estoy seguro que se van a aprovechar en la frontera mejor que en ningún otro lado. Por su parte, Martín Campos, ejecutivo bancario, ofrece esta explicación de la situación actual. Lo que está sucediendo es un ajuste en el tipo de cambio libre, en el cual el Banco de México decidió no seguir apoyando con cargo a las reservas los cambios del mercado libre. Mientras tanto, la mayoría de las casas de cambio han suspendido la venta de dólares hasta próximo aviso, y los empleados están constantemente cambiando las cifras durante el transcurso del día.
Aquí en la zona fronteriza, los únicos que están llamando esta última devaluación una crisis son los que viven al día, o sea, los que ganan el sueldo mínimo. Por otro lado, los empresarios que dependen del dólar para subsistir son los que se han estado preparando para ese último reajuste de la moneda mexicana. En Tijuana, México, Roy Blum, Univisión. Un día como hoy, hace exactamente 3 años, una planta de gas propano explotó en San Juanito, México, causando la muerte a cerca de 500 personas. El gobierno mexicano prometió entonces tomar medidas para impedir la posibilidad de otro accidente similar. Pero 3 años de aquel desastre, los habitantes del lugar consideran que las medidas de precaución han sido insuficientes y continúan viviendo en un clima de temor y de incertidumbre. En nuestro próximo segmento, hoy miles de fumadores intentaron dejar a un lado los cigarros. Los resultados de esta campaña cuando regresemos. Los federales anunciaron hoy en Nueva York que con el arresto de 18 personas habían desintegrado una red multimillonaria de narcotráfico, integrada por las familias Genovese y Lucchese, dos de los grupos más importantes en el crimen organizado. La banda había integrado millares de libras de cocaína colombiana en Estados Unidos, en cuyo mercado de drogas operó durante 10 años. Esta revelación, sin embargo, como nos dice desde Port Everglades, Florida, Niurka Piñeiro, no fue la única noticia positiva en la lucha contra el tráfico de drogas. El mayor cargamento de cocaína confiscado en la historia de los Estados Unidos. Así le llaman las autoridades, que no tratan de ocultar hoy su orgullo por lo que ellos dicen fue un trabajo bien hecho por sus agentes. With this shipment today, and combined with yesterday's shipment, we have the largest cocaine seizure in U.S. history. Almost a little over 8,000 pounds of cocaine. 8.052 libras de cocaína, casi 100% pura, cuidadosamente empacada dentro de planchas de madera. El valor de esta mercancía se estima en $350 millones. Después de revisar la declaración de embarque, los agentes de aduana decidieron realizar una investigación de la madera. Al sacar algunas planchas, los perros enloquecieron. Más tarde, usando taladros y máquinas de rayos X, lograron ver que dentro de cada pedazo de madera habían 2 kilos de cocaína. El cargamento llegó a Port Everglades a bordo del barco Stena Mariner, procedente de Honduras. Pero este agente de la DEA está casi seguro que la cocaína es colombiana. Y ahora empieza su investigación. Ahora que ya hemos decomisado la cocaína, empieza el labor difícil de los agentes, que es la investigación. Cualquier movimiento de mercancía de este volumen deja una pista de papel. Hasta ahora no se han efectuado arrestos, pero con esas pistas de papel, los agentes no solo esperan arrestar a quienes iba dirigida la cocaína, sino también a quienes la enviaron a los Estados Unidos. Los métodos de los narcotraficantes cada día son más sofisticados y sus presupuestos no tienen límites. Así que el gobierno admite que sus agentes tienen que trabajar el doble y a veces contar con la suerte para lograr interceptar cargamentos de esta magnitud. Pero así todo, no se dan por vencidos. En Port Everglades, Florida, Niurka Piñeiro, Univisión. En un evento que se está convirtiendo ya en tradición en los Estados Unidos, millones de fumadores en todo el país pasan el día de hoy sin encender un solo cigarrillo. Se trata de la campaña anual de la Sociedad Americana contra el Cáncer, que busca, aunque sea por 24 horas, que los pulmones de cerca de 47 millones de personas estén libres del humo producido por el tabaco. Desde Nueva York, Carlos Cabrera nos informa. Por 11º año consecutivo, la Sociedad Americana contra el Cáncer lleva a cabo el Smokeout, o periodo de 24 horas en el cual los fumadores deben olvidarse del cigarrillo, con miras a abandonarlo definitivamente. Hoy, en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, de manera gratuita se le brindó al público la oportunidad de someterse a pruebas para determinar el estado de sus funciones pulmonares y el nivel de monóxido de carbono en su sistema. Los que no fuman obtuvieron mejores resultados que los que fuman. Voy a intentar dejar de fumar porque realmente está afectando a mi salud y me noto bastante mal físicamente. La Sociedad Americana contra el Cáncer, reforzada este año por el concurso de Mr. Potato Head, quien entregó su pipa al jefe de cirujanos, considera que sus esfuerzos a través de los años no han sido en vano y que la población adulta que fuma se ha reducido de un 33 a un 26%. You're born a non-smoker. You're not born to smoke. You have to be taught to smoke.
the tragedy, you have to be taught to kill yourself. Usted nació siendo un no fumador, y es cierto, es una tragedia que a la persona se le enseñe a envenenarse con el cigarrillo. Aquellos que fuman son más susceptibles a enfermedades crónicas, problemas cardíacos, enfisema, cáncer en los pulmones. Los que no fuman pueden estar seguros que disfrutarán de una vida más saludable. We think today is a day where people will make choices about smoking, and those choices should be respected. Hoy muchos decidirán dejar el cigarrillo por un día, otros no. Otros nunca fumarán en su vida, pero más que nada, es un día en el que las prerrogativas de cada persona deben ser respetadas, dice Steve Weiss, de la Philip Morris. La compañía envió millones de panfletos a los fumadores con un propósito. Para ayudarlos a defenderse más o menos de las presiones y las tensiones que representa el día de hoy. El Instituto del Tabaco en este 11º Día Nacional de No Fumar desafió a la Sociedad Americana contra el Cáncer diciendo que estaba dispuesto a costear el examen de la calidad del aire en sus oficinas donde nadie fuma para probar que la contaminación en esos casos se debe más a otros factores que al humo producido por quienes fuman. The National Institute of Occupational Safety and Health in their recent studies show that only 2% of all indoor air pollution complaints are related to cigarette smoking. De acuerdo con un reciente estudio hecho por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 98% de las quejas por la calidad del aire en las oficinas se debe a mala ventilación, polvo y bacterias. It's pure nonsense. Es ridículo. Ellos quieren desviar la atención del fumador de la tragedia que significa tener el hábito. Una vez más, en un día como el de hoy, la Sociedad Americana contra el Cáncer invita a los fumadores a abandonar el vicio por un día con la esperanza de que más tarde engrosen las filas de quienes lo han hecho definitivamente, mientras que la industria tabacalera defiende los derechos de aquellos que fuman porque así lo han preferido. Desde Nueva York, Carlos Cabrera, Univisión. En el hospital de Boston, donde se le practicó ayer una colostomía permanente para extirparle un tumor del recto, el expresidente de la Cámara de Representantes, Thomas O'Neill, se encontraba hoy en condiciones estables. De acuerdo con el cirujano que practicó la operación de 7 horas, el legislador de 74 años de edad se está recuperando muy bien, estimándose que no habrá complicaciones futuras. Y la Organización Nacional de Mujeres, conocida por sus siglas en inglés como NOW, denunció hoy en Washington al juez Anthony Kennedy, nominado para la Corte Suprema, como sexista, enemigo del derecho de las mujeres. La organización dijo que las opiniones de Kennedy sobre la diferencia de salarios entre los dos sexos y sobre los derechos de la mujer y el hecho de que hasta ahora Kennedy solo perteneció a clubes para hombres, lo inhabilitan para tan alto cargo. El juez Kennedy, por su parte, dijo que solo respondería a las acusaciones ante el Comité Judicial del Senado. Hoy se cumplen 10 años del histórico viaje del presidente Anwar Sadat de Egipto a Israel. Regresamos con un reportaje desde Jerusalén sobre lo que ha sucedido en la última década. Presuntos izquierdistas peruanos atacaron anoche con bombas y dinamita la embajada norteamericana y varios edificios oficiales e industriales. Las autoridades de Lima anunciaron haber encontrado 5 cadáveres cerca del lugar donde anoche los rebeldes lograron, después de un nutrido tiroteo, incendiar una planta automotriz cerca de la capital peruana y dejar a oscuras la ciudad tras volar 6 torres de energía eléctrica. Miles de opositores del presidente Augusto Pinochet se concentran a estas horas en Santiago de Chile para demandar elecciones libres y evitar que Pinochet se convierta en la única alternativa en las próximas elecciones presidenciales. Cerca de 100.000 manifestantes han sido convocados por las mismas organizaciones sindicales y profesionales que hace un año demandaron reivindicaciones económicas que nunca fueron atendidas. Aviones iraquíes atacaron hoy por segunda vez en 3 días la planta nuclear iraní que se encuentra en construcción en el sur del país. Según Radio Teherán, el ataque no produjo víctimas. Y por su parte, los iraquíes reportaron que sus defensas antiaéreas habían derribado un F-15 iraní de fabricación norteamericana y que sus aviones de combate habían atacado a 2 tanqueros frente a las costas de Irán. Y hoy fue conmemorado en Egipto e Israel el viaje que el asesinado presidente egipcio Anwar el-Sadat emprendiera hace 10 años a Israel para allanar el camino de la paz entre los dos países. Desde Jerusalén, Elías Saldívar nos dice las características actuales de ese dramático vuelo de 1 hora que le valió a Sadat el desprecio de los países árabes. El ministro de Defensa de Israel, Isaac Rabin, visitó la frontera del desierto egipcio del Sinaí para celebrar el aniversario. Otros sintieron la paz atravesándola como turistas. Los israelíes no olvidarán a Sadat. Puedo decir con certeza que en una vida bastante movida y bastante dramática ha sido el momento más dramático
Por dos razones. Porque no ha sido esperado. 3 días antes nadie ni se lo hubiera creído que esto es posible, y por su importancia en el histórica. La visita de Anwar al-Sadat vino a poner fin a 30 años de sangrientas guerras en las cuales solo Egipto perdió más de 100.000 hombres. Él vino, como dijo en este discurso, para romper los paredes. ¿Qué significa la paz para Israel?, preguntó. Vivir en seguridad junto a sus vecinos árabes en esta región. Y a esta lógica digo que sí. Después de 2 años de intensas negociaciones, el Tratado de Paz fue firmado por Sadat con el primer ministro israelí Menachem Begin en Washington y con el auspicio del presidente norteamericano Jimmy Carter. Al regresar de los Estados Unidos, viajó a su pueblito natal de Mitabulcom para rezar en la mezquita de su infancia. También allí, en su pueblo natal, fue que anunció el fin de las guerras con Israel a entonces 40 millones de egipcios, en su mayoría gente de condición humilde. Pero Sadat no fue perdonado por el resto del mundo árabe y hace 6 años, mientras revistaba un desfile militar en El Cairo, fue eliminado por fundamentalistas musulmanes. I think President Sadat had a vision, and I think that vision has Creo que el presidente Sadat tuvo una visión que se hizo realidad. La paz egipcio-israelí es algo estable, a pesar de los obstáculos, las dificultades y las presiones. Jalil llegó a Israel esta semana para celebrar el aniversario de aquella histórica visita. Sadat, el hombre que estremeció al mundo hace 10 años al llegar al Parlamento israelí aquí, el hombre que inmoló su vida por la paz y que puso en el ostracismo a su país, ha sido reivindicado esta última semana en la conferencia de Amán. Hasta esta mañana, 9 estados árabes habían restablecido sus relaciones diplomáticas con Egipto. En Jerusalén, Elías Saldívar, Univisión. Y la empresa Univisa informó hoy a sus empleados que se ha llegado a un acuerdo en principio para la venta de Univision a Hallmark Cards y First Chicago Venture Capital. La adquisición, se informó, está sujeta a un acuerdo definitivo que se espera sea completado en unas semanas. Y nosotros nos despedimos por ahora. Tengan todos una muy buena noche. Buenas noches. Arreglos de viajes hechos por Eastern. Estas navidades vuele sin escala a San Juan, donde fácilmente puede hacer sus conexiones a otros destinos en el Caribe. Eastern, las alas de América.